En vista de los tiempos que corren, en el programa pasado estuvimos viendo la experiencia del profeta Isaías, porque decíamos que los tiempos que vivió Isaías son muy similares a los tiempos que vivimos nosotros. Y cuando hablaba un profeta, si bien hablaba su tiempo, también su mensaje trasciende, porque no es su mensaje, sino que es un mensaje de parte de Dios. Por eso dice que en una de sus partes que los cielos y la tierra tenían que oír. Lo que está diciendo es básicamente que el mensaje era para todos los tiempos, para todas las épocas y para todos los lugares. Como ya hemos visto, Isaías fue un hombre que vivió en tiempos tan turbulentos como los nuestros, pero entendió su tiempo, supo analizarlo desde lo espiritual y tuvo un ministerio fructífero. Y creo que el gran problema de nuestro tiempo es que muchas veces los cristianos interpretan la realidad desde todos los ángulos, menos desde el ángulo que tienen que interpretarlo, que es a partir de la visión de Dios. Y por eso es importante subrayar esto, y les invito a leer el primer capítulo del profeta Isaías, partiendo desde el versículo 1 en adelante. Dice así: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esto puede tomarse como el título general del libro. Todo el libro está sintetizado allí. Lo que sigue ya pertenece a uno de los reinados, no a todos los que menciona al principio. Y dice el verso 2: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Continúa en el verso 12. Dice: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. Como ustedes habrán notado, este es un pasaje realmente fuerte, donde Dios reclama al pueblo su inconsecuencia de fe. La profecía que acabamos de leer corresponde al tiempo del rey Jotam, que era el hijo de Usías, de quien hablamos la vez anterior.
A los 25 años, Jotam comenzó a reinar como regente de su padre, porque ustedes recordarán que Usías en un momento dado se llenó de soberbia y entonces fue al templo para ofrecer lo que tenía que ser el sacrificio del sacerdocio. Es decir, usurpó el lugar de los sacerdotes, y aunque 80 sacerdotes se lo impidieron, él lo hizo igual y Dios lo marcó con lepra. Dice que cuando los sacerdotes le dijeron que ese no era su trabajo, Usías se llenó de ira y las marcas de la lepra se hicieron rápidamente evidentes. Tuvo que ser apartado a una casa, separado de todo el pueblo, y entonces su hijo Jotam tuvo que laborar como regente, y Jotam continuó la obra de su padre, porque su padre había sido un gran constructor y él sigue haciendo esto. Edificó ciudades en las montañas de Judá. Y es importante diferenciar la llanura de la montaña, porque muchas veces, por comodidad, se edificaba todo en la llanura. Pero él, Jotam, edificó en las montañas. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera extenderse. Edificó fortalezas y torres en los bosques. Su padre había puesto fortalezas en las afueras de la ciudad de Jerusalén y él amplió todo este trabajo de defensa. Dice segundo de Crónicas 27 que si bien Jotam obedeció a Dios en todo, y aunque siguió el ejemplo de su padre Usías, no se atrevió nunca a quemar incienso en el templo. Sin embargo, permitió que la gente siguiera adorando dioses falsos. Quiere decir que si bien fue muy eficaz en continuar con la política de construcción de su padre, en la parte espiritual fue muy débil. Y este fue su gran problema. Hubo un momento cuyo padre fue fiel a Dios, pero lamentablemente cayó en la soberbia y no quitó los altares idolátricos, porque el pueblo siguió sacrificando y quemando incienso en los lugares altos. Quiere decir que, si bien su gestión como rey tuvo buenos resultados, precisamente con él comenzó la declinación del pueblo, porque no hizo nada por evitar la corrupción espiritual. Quiere decir que pudo haber sido un hombre que obedeció a Dios en lo personal, pero no hizo nada por frenar la idolatría en Israel, o en Judá específicamente. Se volvió tolerante, y esta palabra tolerancia usted la ha escuchado muchas veces porque es la bandera de los movimientos progresistas. Pero nosotros como cristianos sabemos que hay cosas que podemos tolerar y cosas que no podemos tolerar. Jotam falló en guiar al pueblo en el camino correcto. Quiere decir que faltó a su responsabilidad como rey. Él tenía el deber de hacer cumplir la ley, y la ley que el pueblo tenía era la ley de Dios. ¿Pero por qué falló en esto? Porque tuvo miedo tal vez, no se quiso quemar, se conformó con su fidelidad personal. Como dicen algunos por ahí, yo soy creyente, yo sirvo a Dios, pero no me importa lo que hace la gente que no cree. Y este fue el gran error de Jotam. Sin embargo, es pertinente recordar que quienes temen al Señor no pueden ver la corrupción y no denunciarla. Es una responsabilidad solemne que uno tiene como cristiano. La palabra de Dios nos muestra en primer lugar cómo Jesús reaccionó ante la corrupción. En un momento dado entró al templo y echó a los mercaderes con mucha determinación, con mucha energía. ¿Por qué? Porque era la casa de oración y ellos la habían transformado en cueva de ladrones. Dice el relato que cuando los discípulos vieron esto, se acordaron del salmo que dice: el celo por tu casa me consume. Pedro, cuando se presentó ante el Sanedrín, que lo había llamado para prohibirle predicar a Cristo, él dice: nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En otras palabras, no me van a callar. Y creo que cada cristiano debe saber esto, que no puede callar el mensaje de Cristo, aunque lo primero que haga sea denunciar al pecado. Es decir, el evangelio nunca ha sido popular y nunca lo será. Y en esto es donde fallan muchos así llamados cristianos, porque no quieren chocar con la sociedad. Pero es imposible seguir al Señor y no chocar con la sociedad en la que se vive.
En esto falló Jotam. Él debió haber tomado medidas, debió haber renunciado a la corrupción y haberla sacado porque él tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo. ¿Qué le pasó a Jotam? ¿Qué le pasó a los sacerdotes del templo? Porque en el tiempo de Usías, los sacerdotes le dijeron, cuando Usías entró delante del altar del incienso, que no avanzara más, porque esa no era función de él. Pero acá el pueblo multiplicaba los lugares altos, lugares de corrupción espiritual y religiosa, y sin embargo ni al rey ni al sacerdote parecía importarle nada de lo que el pueblo hacía. En el libro de Levíticos se dice que el sacerdote tenía que estar lúcido para enseñar a los hijos de Israel. Debía estar claro en cuanto a los estatutos del Señor. Quiere decir que ellos tenían la tarea de enseñarle al pueblo todo lo que el Señor había hablado. No usaron la autoridad que tenían, sino toleraron la idolatría. Y yo miro lo que pasa en nuestro país, donde nos hemos puesto quizás tan tolerantes frente al paganismo, y estoy hablando como iglesia, como cristianos, tan tolerantes frente a la religiosidad popular. Y no entiendo cómo un país que se dice ser cristiano no denuncia estas cosas. Inclusive muchos lo justifican en pro de la tolerancia total en la religiosidad popular, es parte de nuestra cultura. Pero resulta que la religiosidad popular, la religiosidad paganizada no es lo que Dios estableció. Por tanto, como cristianos no podemos tolerar esas cosas. No podemos tolerar lo que Dios no tolera. Y frente al declive espiritual, del declive moral, Dios levanta al profeta. ¿Por qué? Porque el rey no cumplió con lo que tenía que hacer. Porque los sacerdotes fallaron en su labor religiosa. Entonces, ¿qué le queda al pueblo? Dios en su misericordia levanta al profeta, y el profeta era aquel que hablaba en nombre de Dios. Hablaba al rey, a los sacerdotes y al pueblo en general sobre lo que tenían que hacer. El tema es que esto no es simple historia. Esto no se enclaustra en un determinado contexto de la historia de Israel que nada tiene que ver con nosotros. No. La palabra de Dios es trascendente. Quiere decir que la decadencia de Israel o Judá en esos tiempos es el problema por el cual los pueblos entran en decadencia en todos los tiempos y culturas. Lo primero que marca el pasaje que leímos es que no reconocieron la presencia de Dios. No les importó lo que Dios había hablado, y comienza el discurso diciendo: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Es como la historia del hijo pródigo, lo que se plantea aquí. Dice Dios: yo como padre les di vida a mis hijos, le di la mejor crianza, crecieron, los engrandecí, pero ellos se volvieron contra mí. Esta es la síntesis del corazón de Dios. Así es como Él ve a ese pueblo y como Él ve a los pueblos. Porque en definitiva todos nosotros somos creación de Dios, y todos nosotros vivimos porque Él es quien nos sostiene. Respiramos porque Él ha organizado nuestro organismo y a la naturaleza en tal forma que pueda sostenerse. Sin embargo, la humanidad se rebeló contra Dios. Y entonces pone dos figuras, dos comparaciones que obviamente resultaban groseras para quienes escuchaban, pero era una forma de clarificar lo que pasaba. En primer lugar, los compara con un buey, y un buey es un animal irracional, claramente, un bruto. Y sin embargo, a pesar de ser bruto, a pesar de que necesita un yugo y hay que aguijonearlo para que camine, a pesar de que lo único que sabe hacer es eso, sin embargo conoce a su dueño, sabe quién es el que manda, reconoce al que tiene poder, reconoce a aquel a quien tiene que someterse. Sin embargo, el pueblo es incapaz de reconocer al Señor, no entiende quién es el que manda.
En segundo lugar, los compara con el asno, un animal terco, obcecado. Sin embargo, conoce el pesebre de su Señor. El asno conoce el lugar donde come. Cuando un pueblo ignora a Dios, se embrutece, se vuelve a la irracionalidad y aún va más allá. No es que se volvió progresista, no. Se volvió ignorante, bruto, idiota, rebelde. Lo que nosotros vemos no es progresismo. Lo que estamos viendo es un pueblo cada vez más embrutecido, más idiotizado. Y no hace falta que entre en detalles, porque lo vemos todo el tiempo. Cada vez más se inventan cosas contrarias a las leyes de Dios y le dicen que eso es progresismo. Figúrese usted, se ha destruido a la familia, la sexualidad, la vida, pero resulta que eso es progresismo. Y entonces, ¿cómo ve Dios todo esto? Cosas de gente tonta, de gente embrutecida. Peor que el buey y el asno, porque por lo menos estos animales saben quién es el que manda, pero la gente no. Y termina diciendo Isaías, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y las palabras entender y conocer son bien diferentes. Entender es el conocimiento intelectual. Cuando me doy cuenta de las cosas, cuando comprendo las cosas, cuando capto el sentido de las cosas, es cuando seguimos el razonamiento. Dios dice, este pueblo no entiende. Es decir, no comprende las cosas que yo le he enseñado. Y la palabra conocer excede al conocimiento intelectual meramente. Nosotros usamos la palabra conocer y decimos, yo conozco a tal persona. Sin embargo, cuando en hebreo se usa la palabra conocer, implica un conocimiento que va más allá de lo intelectual. Tiene que ver con un conocimiento que afecta a la vida. En algunas partes de la Biblia esta palabra se usa para hablar de relaciones íntimas entre un hombre y una mujer, que al conocerse se concebía un hijo. Y allí podemos ver la amplitud de la palabra, que el conocimiento es capaz de concebir, de engendrar, de producir algo, es llevar a la experiencia lo que hemos entendido. Sin embargo, Dios dice, este pueblo no me entiende, ni tampoco me conoce. Y esta es la clave del problema, porque ellos eran enseñados en la ley de Dios. Desde pequeños se la aprendían de memoria la ley. Conocían cuál era la voluntad de Dios, pero ese conocimiento era meramente intelectual. Un conocimiento almacenado en la cabeza, pero que no bajaba al corazón. No se hacía evidente en la vida de la persona. Pero cuando la Biblia acá habla de conocimiento, está hablando de algo que no solo se entiende, sino de un conocimiento que se lleva a la práctica, que se demuestra en la vida, que se transforma en una experiencia profunda. Más adelante va a decir Isaías en el capítulo 5, verso 13, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Esto no quiere decir que intelectualmente no conocían la ley. La presentaban todos los días, pero no se exigía que dicha ley se pusiera en práctica. El profeta Isaías, que fue contemporáneo a Isaías, profetizaba en el norte, también dice lo mismo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es decir, este pueblo entró en esa crisis porque no supo tomar la ley de Dios y aplicarla a su vida. Porque el conocimiento es eso, tomar y aplicar a la vida. Y entonces llega Dios a la exclamación, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. El pecado comienza a actuar como una epidemia, se contagia. Compare lo que era nuestra sociedad hace solo 20 años atrás en su aspecto moral, luego compárela con la sociedad del día de hoy y usted podrá ver una notable decadencia en lo moral, en las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque las cosas malas se contagian, pero con una diferencia, que este contagio no es como el contagio de una gripe o del COVID que viene y no lo podemos resistir, porque el pecado sí lo podemos resistir. Claro, una vez que usted se contagió de gripe o COVID, no puede hacer resistencia.
simplemente tiene que evolucionar la enfermedad. Pero en el caso del pecado no, porque el pecado no es una enfermedad. El pecado se contagia ciertamente, pero con la diferencia de que podemos hacer resistencia. Y lo que sucedía en la sociedad en aquel tiempo es que nadie hacía resistencia. Cuando Santiago escribe su carta dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando Pedro escribe su primera carta dice: vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Pablo en 1 Corintios dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Quiere decir que frente a todo lo que sucede, el cristiano tiene que elaborar resistencia. Porque si no elaboramos resistencia frente al mal, la consecuencia es que todo el cuerpo social se va pudriendo. Y se marca lo que dice Isaías, que toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Es decir, la sociedad se contagió de tal forma que se está volviendo putrefacta, fétida, por la infección del pecado. Y es a eso que nosotros, cristianos, debemos hacer resistencia. Esta palabra podrida llaga que utiliza es muy fuerte. Está diciendo que la sociedad se está pudriendo, y claro, cuando analizamos y vemos y leemos lo que sucede en la sociedad, vemos cómo todo se está pudriendo, todo se está echando a perder. Y cada vez que escuchamos la palabra corrupción, tenemos que pensar en algo que se está echando a perder, que se está pudriendo, que está dando mal olor. Y esto es lo que nos está pasando en este momento. Toda cabeza está enferma. Todo corazón doliente, todo el cuerpo social está herido, está hinchado, está podrido. ¿Y por qué llegamos a esto? ¿Sabe usted por qué? Porque la ley de Dios fue desplazada. Dejamos la ley de Dios y la cambiamos por leyes de hombres. Y las leyes humanas son de factura humana. No reconocen más autoridad que la autoridad del hombre. Y esas leyes cambian, son corruptas y son frágiles. Y sigue diciendo Isaías que estas heridas no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. No ha habido intentos por solucionar esto. Quizás se pensó que esto no traería consecuencias, pero la sociedad no admitió su enfermedad y entró en una carrera desenfrenada hacia el precipicio. Supongamos que Isaías está diciendo esto al pueblo y que la gente le conteste y le dice: ¿cómo es eso de que la sociedad está podrida? ¿Cómo es eso de que el pueblo está putrefacto? ¿No te has fijado en el templo? Sigue funcionando. Los sacerdotes están allí en su lugar. El ritual se cumple. Las fiestas se celebran. ¿Dónde está lo podrido acá? Pero, ¿de qué sirve un rito? ¿De qué sirve una ofrenda? ¿De qué sirve un culto si no existe un compromiso espiritual? La respuesta de Dios es: no me traigan más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. La luna nueva, el día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad. Las fiestas solemnes me son gravosas. Estoy cansado de soportarlas. Está diciendo que si la vida, si el espíritu no acompaña al culto, toda ofrenda, toda adoración es hueca, es vacía. No representa la experiencia espiritual de quien la ofrece. ¿Por qué? Porque ellos iban, claro, ofrecían el sacrificio. Y cuando hacían eso, hablaban de la impiedad del pecado. Pero cuando salían de allí, persistían en el pecado. Ponían el cordero en el altar para decir: estamos arrepentidos, alguien tiene que pagar el precio. Pero no entendían lo que significaba ese sacrificio realmente. Celebraban la Pascua, la libertad del yugo que habían tenido, pero vivían esclavos en ese momento.
Quiere decir que todo funcionaba, pero el hecho de que algo esté funcionando ceremonialmente o ritualmente no significa que eso funcione en la vida de la persona necesariamente. Y lo que pasaba era eso. Es como cuando nosotros celebramos la cena del Señor. Venimos y partimos el pan, estamos haciendo algo que el Señor nos enseñó. Pero si no pongo mi experiencia espiritual, todo eso será un sacrificio hueco, nada más. Si ese pan, si esa copa que tomamos no tiene el significado espiritual que debe tener para la vida de un cristiano, todo es vano. Lo que está diciendo Dios es que el rito en sí mismo, que la ceremonia, lo que se hace, si no representa la realidad del corazón, no sirve. Es solo un sedante, un paliativo a la fe verdadera, pero no. La fe tiene que ser una fuerza esclarecedora. No debe adormecer a la persona, por el contrario, la debe despertar. Debe darle lucidez frente a la realidad que está viviendo. La fe tiene que fortalecer las decisiones de cada uno de nosotros. Por eso creemos que hay falsas manifestaciones de fe. Y esas falsas manifestaciones de fe son las tradiciones, las costumbres. Y cuando hacemos algo por tradición o por costumbre, entonces se pierde el sentido de eso que estamos haciendo. El bautismo tiene sentido en la medida en que representa realmente lo que el que se bautiza está diciendo. Pero si no representa verdaderamente eso, entonces la persona entra al agua y moja la túnica, nada más. Ese es su único cambio. Por eso hay que tener cuidado con las tradiciones y con las costumbres, porque llegan a cambiar el sentido mismo de lo que es la iglesia. La iglesia deja de ser un pueblo que se reúne para acercarse a Dios y a su palabra, para compartir juntos la palabra, para animarse unos a otros, para buscar un camino de santidad personal, para tener comunión espiritual primero con el Señor y después con los hermanos. Cuando todo esto empieza a carecer de sentido, entonces la iglesia pasa a ser un grupo de pertenencia nada más. Y cuando es un grupo de pertenencia, un círculo cerrado, todo lo que tenemos es un club de amigos. Dejó de ser la iglesia de Jesucristo, aunque celebre la cena, aunque bautice. ¿Por qué? Porque esas son ceremonias huecas nada más, porque no representan la realidad de lo que somos. Entonces se convierten en algo insustancial. Bueno, Dios nos habla a través de Isaías y le dice una palabra que nos hace estremecer en este capítulo. Le dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, si no nos hubiese dejado unos pocos que le den sentido a las cosas espirituales, seríamos como Sodoma, seríamos semejantes a Gomorra. Qué terrible, ¿no le parece? El pueblo se transformaría en aquello que Dios destruyó en la antigüedad. Dios le dijo a Abraham que si hubiese habido un pequeño grupo de gente fiel, 10 justos, no lo iba a deshacer, porque la gente fiel, aunque pequeña en grupo, era la presencia moral que había. Lamentablemente, si el pueblo de Dios se adapta a la sociedad y no hace oposición, pierde su presencia moral, su presencia espiritual en la sociedad. Como dice el Señor, la sal se vuelve insípida. Se refiere a cuando es lo mismo ser cristiano que no serlo, ir a la iglesia que no ir, cuando ya nada nos exige como cristianos. Entonces nos comenzamos a hacer peligrosamente semejantes a lo que fue Sodoma y Gomorra en la antigüedad, que por desgracia se hicieron merecedoras del juicio de Dios. Si hubiese habido un pequeño grupo, Dios hubiese retenido el juicio. Un remanente pequeño de hombres y mujeres fieles que hubiesen sabido mantener su integridad, el juicio no hubiese venido sobre ellos. Vivimos en tiempos de decadencia, donde el mundo ha perdido el norte y la brújula enloqueció. No sabemos para dónde vamos como sociedad. Como el Titanic, estamos yendo peligrosamente hacia un témpano. Ustedes saben que cuando iban hacia ese témpano, a pesar de que se lo habían advertido, el capitán aceleraba y aceleraba, porque si batía el récord de cruce del Atlántico, le iban a dar la cinta azul, un premio. Por eso aceleraba.
pero no se daba cuenta que al acelerar no se desviaba, no frenaba y se iba a estrellar. Y finalmente eso fue lo que pasó. En este momento estamos como en el Titanic, acelerando para ir hacia la destrucción. El otro día alguien se jactaba de los avances que se habían hecho en cuanto a las leyes progresistas, como el matrimonio igualitario, y que esto nos ponía a la altura de otros países, que pronto será el aborto libre y la eutanasia. Entonces se celebraban todas estas cosas, pero nadie ve la decadencia de lo que significa todo esto. Se cree que esto es progresismo, pero al mirarlo a la luz de la Biblia, esto es decadencia y es ignorancia. Sin embargo, esto es lo que celebra la sociedad, justamente esto. Nosotros como cristianos conocemos la palabra de Dios y conocemos al Señor. Entonces sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y por supuesto nuestro mensaje va a ser desconcertante para la gente. Una vez alguien me preguntaba: pastor, ¿usted de qué línea política es? ¿Usted es de derecha o es de izquierda? Yo creo que usted debe ser de centro derecha o de centro izquierda. Pero lo he escuchado y no tengo claro. Pareciera que nadie puede estar al margen de esto, ¿se fija? Como que siempre lo encasillan a un lado o al otro. Yo le decía que los cristianos que creemos en Dios, que profesamos su palabra, no somos ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. No tengo problema de aceptar cosas de un lado o de otro si tienen un sentido correcto, bíblicamente hablando. Pero no me caso ni con uno ni con otro. El compromiso que debemos tener es hacia arriba, no hacia los lados. Porque nuestro reino, dijo el Señor, no es de este mundo. Pablo oraba por los filipenses que vivían en una sociedad muy similar a la nuestra. Él pedía por los hermanos que allí vivían y decía: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Me parece que esta oración de Pablo es una oración contundente, terminante. Mira la sociedad en que estaba la iglesia en Filipos. Y él dice entonces: yo oro al Señor, yo pido al Señor para que ustedes sean irreprensibles, para que ustedes sean sencillos y resplandezcan como luminares en medio de esa sociedad que está en tinieblas, tomados siempre de la palabra de Dios. Creo que esta es la oración que cada uno de nosotros debe hacer por su propia vida. Creo que esto es lo que debemos ser en medio de esta sociedad maligna y perversa en la cual estamos. Vivir tomados de la palabra de vida. Y el que toma la palabra de vida no es de izquierda ni es de derecha, ni de centro. Es un hombre, es una mujer de Dios, un profeta para su tiempo. Y a eso es precisamente a quienes busca Dios en este momento. Lo que Dios busca son hombres, mujeres, que hablen lo que deben hablar a una sociedad maligna y perversa, enferma, moral y espiritualmente hablando. Roguemos al Señor para que esta sea realmente nuestra experiencia, para que alumbremos de parte del Señor en el lugar donde estemos.